Gracias, Señor. Quiero pedirle de favor que vaya conmigo a Proverbios capítulo 28, verso 1. Y aquí en Proverbios 28, 1 dice así: huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Cuántos cuando estuvieron en el mundo huían sin que nadie los perseguía? ¡Qué tremendo! Yo me acuerdo que era muy temeroso. Temía que me robaran, que me asaltaran, que se metieran en la noche a mi casa. Temía que un montón de cosas. Era un temeroso. Le temía a los borrachos, a los drogadictos, a los que me miraban feo. Yo no sé usted, pero cuando era chiquito mi mamá me decía: no te salgas porque si no el borracho te va a jalar o te va a llevar o no sé qué. Y ahí viene el coco y tantas cosas, ¿verdad? Y créame, yo verdaderamente era un temeroso. Pero un día llegó Jesús a mi vida. Déjeme decirle que yo me acuerdo que a veces se me hacía noche en casa de algún amigo o amiga, y cuando salía, yo salía corriendo y nomás veía moverse el árbol. ¡Ay! Guatitas, ¿para qué las quiero? Corría, porque era muy temeroso. Donde yo sabía que había una colonia donde así de esos pandilleros, y yo salía corriendo, le daba la vuelta y buscaba no parar y no parar. Qué buena condición tenía yo entonces, hace como unos 30, 40 kilos antes. Era sensacional, sensacional la condición, pero el temor es algo horrible, es algo horrible. Cuando llegó el Señor a mi vida, se acabaron los miedos y me volví osado. Me volví valiente. Ya no tenía temor a que me asaltaran, a que me robaran, a que se metieran a mi casa. Yo decía: en el nombre de Jesús nadie se va a meter. Fíjese, le voy a dar un testimonio. Yo oraba: Señor, gracias porque mi casa está guardada y nadie toca mis cosas. ¿Qué cree? Un día se metieron, pero no tocaron mis cosas. Se llevaron todas las de mi mujer y las de mis hijos. Desde entonces yo ya oro diferente. Señor, gracias porque guardas la casa que nos diste a toda la familia y todas las cosas que nos has dado a toda la familia. Es tremendo. ¿Cuántos se han dado cuenta que Dios tiene sentido del humor? ¿Verdad que sí? De verdad, si usted me hubiera preguntado hace algunos meses: oye, Alejandro, ¿y tienes algún temor? A mí el temor me hace los mandados. Yo soy una persona de fe y no tengo temores. Pero en febrero Dios tenía preparado un tiempo para mí en Guatemala. Yo fui a Guatemala y camino a Guatemala decía yo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde voy? Primero salí de aquí a las 2 de la tarde, llegué hasta las 8 de la noche, 9 de la noche al aeropuerto de Tuxtla, y de ahí todavía hasta que llegué a mi cama como a las 11 de la noche. Y luego había que levantarse a las 4 de la mañana, que porque íbamos a salir a las 5. ¿Y cuál no salimos a las 5? Salimos más tarde. Bueno, la cosa es que después de 3 horas de viaje y de llegar a Tapachula, la frontera, y otra hora y media más de viaje, yo decía: ¿qué hago aquí? Y volteaba yo y veía a Guatemala y decía: pues estos guatemaltecos, ¿qué? Mire, me paré en la frontera y me sentí gringo viendo México. Qué tragedia, qué fea es nuestra mente y nuestro corazón, de verdad. Entendí un poquito a los gringos cuando ven a México, porque acá se veían coches de un modelo y allá se veían de otro. Es más, se veían pocos y se veían más motonetas. De este lado a veces la mayoría de las cosas se veían pintaditas, y de aquel lado como que se veía pues no tan pintadito. No sé si me estoy explicando, pero después de hora y media de estar viajando ahí, yo decía: ¿qué hago aquí? Qué tremendas cosas Dios preparó para mí.
Mire, no tenía planeado esto, pero vaya conmigo a Éxodo 20, verso 18. Dice así la escritura: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Dios estaba manifestando al pueblo de Israel y el monte humeaba, temblaba, había una manifestación del poder de Dios tremendo. ¿Sabe qué? Cuando yo llegué a Guatemala me pasó lo mismo. Estaba viendo y me asusté. Me empezó a entrar el miedo. Se me hace que estos son del ministerio de la prosperidad. Se me hace que estos son del G12. Híjole, no nos vayan no me vayan a echar alguna cosa rara aquí. Tan preocupado. Estaba yo viendo a Dios moverse con un poder tremendo y tenía tanto miedo. Qué miedoso soy. Ya me di cuenta que soy miedoso. Dígale a su vecino: no le saques. Dígale a otro vecino: no tengas miedo, compadre. Tenemos tantos miedos. Está Dios moviéndose con poder. Hay relámpagos, hay estruendo, hay sonido de bocina. El monte humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Fíjense lo que dice el verso 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué tenían? Miedo. ¿Y sabe qué? Así estaba yo. Me eché 3 días en Irtra, un lugar hermosísimo. Y después de esa cumbre que tuvo el apóstol Abelar con pastores, apóstoles, profetas muy especiales, luego tuvimos un congreso. Y hasta el 5.º día del congreso, ministrando Miel San Marcos, un canto sensacional que ya hemos cantado aquí. No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies. Y yo terminé de rodillas, chillando, moqueando, y Dios me dijo: yo estoy aquí. Y ahí se acabaron los miedos. Porque cuando Dios dice yo estoy aquí, está diciendo yo avalo lo que hay aquí. Cuando dice yo estoy aquí, dice yo estoy respaldando lo que está aquí. Así es que se acabaron los miedos, los temores, todas esas cosas que me estaban atormentando en la mente. ¿Y sabe qué? Yo creo que necesitamos una palabra de Dios de ese tipo. Una palabra de Dios que llegue a nuestro corazón y nos quite todo tipo de miedo. Yo no creí que fuera miedoso, pero me di cuenta en ese viaje que Dios empezó a confrontar mis miedos. El primero que confrontó fue el miedo a quedarme sin comer en el viaje. Porque yo veía que la gente daba generosamente ofrenda y yo contaba mis billetitos que llevaba y decía: me voy a quedar sin comer. ¿Y sabe qué? No me quedé sin comer, Dios me suplió. Me quedé sin lana, pero Dios me suplió. Y llegué con lana porque Dios es bueno y es generoso. No porque me la hubiera guardado, porque la di toda. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios me demostró era que era un miedoso, que tengo que aprender a confrontar mis miedos. ¿Me está siguiendo? Dios es así, Dios es bueno y siempre va a confrontar nuestros miedos porque Él no quiere que tengamos miedo. Dios me ha demostrado que tenía, voy a decir ya tenía, porque solamente quería en la introducción hacerlo empático, que usted sintiera empatía. Es la verdad. Es que Dios me ha estado demostrando en estos meses, en estos 5 meses, que Dios está metiendo su mano hasta los lugares donde se esconden los temores más camuflajeados, más, ¿cómo se dice? Más escondidos, más sutiles, los que pasan desapercibidos a primera vista. Y Dios me está mostrando que esos temores me han impedido y me han robado. ¿A cuántos les ha robado el temor? A mí me ha robado el temor.
yo le quiero decir, usted no debe tener miedo. Miedo a invitar a una persona y no poder suplirle como Dios manda a un siervo de Dios. Y Dios cuando estuvo aquí ese siervo de Dios, Dios me dijo: mira, no me pongas a mí límites. Tu incapacidad no es un límite para mí. Yo le quiero decir que mi incapacidad no es un límite para Dios. Su incapacidad no debe ser un límite para Dios. Mi incapacidad deja todo en manos de la fe en nuestro Dios. Y eso está padrísimo. ¿Por qué? Porque dejamos todo en las manos de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Marcos 14, verso 22. Voy a dar dos mensajes en uno. El primero tiene que ver con la barca, y el segundo tiene que ver con no tener miedo. 14:22. Dice así el verso 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Le quiero decir que esta es la barca donde Dios me puso. Él me puso en este lugar. Y estoy seguro que puso aquí a mi esposa, estoy seguro que puso aquí a Lalo, estoy seguro que puso aquí a Arge, a Felipe, a Daniel. Estoy seguro que a muchos de los que yo veo hoy, Dios los ha puesto en esta barca. ¿A cuántos les dijo Dios que entraran en esta barca? A ver, levante su mano. Si Dios lo trajo, si Dios lo metió en esta barca, usted no puede decir: ya no juego, ya me voy. Usted no puede decir así. Hay personas que dicen eso porque no entienden quién los puso en la barca, quién los metió en la barca. Dice aquí que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Yo creo que Dios ha diseñado que la barca sea su iglesia, donde nosotros podemos alimentarnos, donde nosotros podemos recibir de parte de Dios una palabra que nos bendiga, una palabra que nos anime, una palabra que nos consuele, dirección de parte de Dios, crecimiento. Hay tantas cosas que Dios provee en la barca. Esta barca se llama el manantial, pero no es importante la barca, lo importante es el propósito de Dios que Dios tiene para usted en la barca. Es Dios lo importante, haciendo y trabajando en lo íntimo y secreto del corazón. Me impresiona mi Señor Jesucristo, cómo Él podía trabajar con las multitudes. Esta multitud a la que se refiere son aquellos 5,000 hombres a los que alimentó a través de sus discípulos. Y me impresiona porque veo a Jesús alimentando esos 5,000 hombres que debieron de haber sido como 15,000 o 20,000 personas, porque esos hombres llevaban a sus esposas, a sus hijos, y veo que Él se tomaba el tiempo para estar con las personas y pasaba tiempo con los que se querían despedir. Yo a veces salgo de aquí corriendo hasta allá atrás para despedirme de todos. Yo sé que no todos se quieren despedir de mí, otros se agachan, se van de lado. Casi les canto: pasaste a mi lado con cruel indiferencia. Pero con Jesús no. Yo creo que todos querían despedirse de Jesús. Si yo hubiera sido uno de los que estaban ahí y que comió pan free y que era un pan divino multiplicado, yo hubiera querido ir a despedirme de Jesús. ¿Cuántos hubieran querido irse a despedir de Jesús? Yo creo que se tardó bastante despidiendo a la multitud. Y me encanta que Jesús tomaba ese tiempo. Y no solo eso, fíjese lo que dice el verso 23. Vamos, 23. Eso, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. O sea que despedida la multitud, todavía se fue a orar. Mire, yo a veces salgo aquí los domingos como a las 4 de la tarde y salgo y así, y se me cruzan los ojos. Voy manejando y me voy dando cachetadas porque de veras me cae un cansancio. Pero Jesús tenía tiempo para irse al monte a orar. Y si Jesús tenía que orar, usted y yo tenemos que orar. Tenemos que pasar tiempo en oración.
Si usted no aparta tiempo para orar, creo que va a perder algo trascendente en su vida. Porque cuando oramos nos alimentamos de su presencia. Porque cuando oramos nos vamos conformando a su imagen. Si quieres ir a 2 de Corintios 3:17, cuando estamos en su presencia y estamos orando, la gloria transformadora de Dios en su presencia viene y sigue esa obra transformadora que solo Él hace. Es su gloria transformadora la que ha cambiado nuestras vidas. No es el pastor, ni los muros, ni el nombre de la iglesia, no es la estructura, no es la asociación, no es el picudo que toda la vida y toda la gente conoce. No, es el Señor que se mete al corazón y a través de su gloria transformadora va transformando nuestras vidas. Dice 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierto como en un espejo la gloria del Señor. Otra vez, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y yo le quiero decir una cosa mientras usted está orando. El Espíritu Santo va formando su vida conforme a imagen de nuestro Creador. Así es que si Jesús necesitaba orar, usted y yo necesitamos orar. Así es que todo esto acontecía en tierra. Y mientras, verso 24, fíjese lo que pasaba en Mateo 14:24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces. Hasta ahí, regrésate por favor al 24. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Qué interesante que esta barca estaba en medio del mar y estaba siendo azotada por una tormenta, porque el viento era contrario y las olas golpeaban contra aquella barca. Qué interesante que era porque habían obedecido al Señor. ¿Quién los metió en la barca? El Señor Jesucristo. Y ellos obedecieron, iban hacia la otra ribera. Y en el camino se levantó grandes olas, una tormenta, y el viento estaba recio, y ellos estaban en medio de todo esto porque habían obedecido. Fíjese qué interesante, porque lo mismo sucedió con Jonás, pero diferente. ¿Por qué diferente? Porque a Jonás le pasó por desobediente. Y entonces yo me encuentro con que hay tormentas que son provocadas por la desobediencia y afectan incluso a las personas que nos rodean cuando desobedecemos. Pero también hay tormentas que vienen por causa de que estamos obedeciendo a Dios y el enemigo no quiere que avancemos. El enemigo quiere resistirnos. Y mire qué imagen tan preciosa. Jesús se ha retirado al monte, está intercediendo por la iglesia. La barca que está en medio del mar, batallando con las olas y con toda la resistencia que hay en este mundo. Sus discípulos reparten el pan. Qué imagen tan bonita de lo que es la iglesia en estos versículos. Y yo le quiero decir, hacer la voluntad de Dios no es algo sencillo, pero es lo único que da vida, es lo único que produce vida. El viento, las olas representan todo aquello que quiere retener, resistir, impedir que usted cumpla la voluntad de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros, conociendo la voluntad de Dios, permanezcamos en la barca con el destino que Él nos ha marcado. No hay manera de volverse atrás. Lo que estamos viendo en esta ilustración tan hermosa que nos dan estos versículos es
Como Jesús, después de su primera venida, está en un proceso hasta su segunda venida, cuando Él llega a la barca y enseguida llegan a su destino. La cuarta vigilia, si quieres ir al siguiente versículo. Esto era entre las 3 y las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. La primera era de las 6 a las 9, de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda de las 9 a las 12. La tercera de las 12 a las 3. Y la cuarta vigilia era de las 3 a las 6 de la mañana. Pero probablemente era la hora más difícil. Ya a esa hora llegó Jesús. Fíjese cómo dice Juan 6:19. Juan capítulo 6:19 es la misma historia, nada más que narrada por Juan. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Verso 20. Mas Él les dijo: yo sois, no temáis. Verso 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y esto habla precisamente de cómo Jesús va a venir por su iglesia y inmediatamente van a entrar a la tierra a la cual Él nos ha enviado. Yo creo que estamos muy cerca de ese momento. Pero regresando a la historia, ¿se imagina? Están todos ahí y vieron un fantasma. ¿Usted cómo hubiera, eso es lo que ellos creían, cómo hubiera reaccionado si usted hubiera visto algo que usted creía que era un fantasma? Pues no sé, pero yo soy muy gritón, yo hubiera gritado ¡ah! Es para despertar a los que se están durmiendo. Dice Mateo 14, verso 26. Dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Ahora, ahora la barca ya no va a representar, bueno, sí representa a la iglesia, pero esta segunda parte de la enseñanza, yo le quiero decir que hay una zona de confort, una zona cómoda, rica, agradable en medio de la barca. Es un lugar donde no hay problemas, ni pruebas, ni persecución, ni etcétera. Un lugar donde el miedo puede cohabitar con las personas. No es la barca, es una zona de confort dentro de la barca. Dice aquí: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. A ver, ven, Dani, por favor. Aquí, párate así, como que vas caminando así, de allá, no, de allá para acá. Vienes a la barca, esta es la barca, aquí estamos los 12. Yo no creo que se haya acercado tanto Jesús. ¿Por qué? Pues aunque estaba oscuro, vemos después andar a Pedro y decirle: manda que yo vaya donde tú estás. Así es que no pudo haber sido así, ¿verdad? A ver, otra vez. ¿Usted cuánto le calcula? ¿Como de por ahí? No, hasta allá no creo, pero vamos a suponer que por ahí, ¿no? Ahí quédate. Entonces yo: ¡ah! ¡Un fantasma! Inmediatamente, fíjese cómo dice el verso que sigue.
Ahí quédate, Dani, yo creo que te vas a echar la segunda parte de la enseñanza, no sé cuánto tiempo, pero ahí vemos. Y los discípulos, note usted que no eran los creyentes, no eran los judíos que habían creído en él, no eran los impíos, eran los discípulos. Era gente que conocía a Jesús y que seguía sus enseñanzas. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire, lo primero que le quiero decir es que este versículo nos muestra cómo Dios tiene una determinación en cuanto a sus miedos, y es que no estén ahí. Enseguida, eso me habla de que Dios, de que Jesucristo no quiere que usted tenga miedos, que los desaparezca inmediatamente. Enseguida les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y esto nos habla de la determinación que hay en Dios de que usted no tenga miedos, de que yo no tenga miedos. No debemos de tener miedos. Dios no quiere que usted tenga miedo a nada. Dios quiere que usted tenga fe para conquistar todo aquello que Él pone delante de usted. Dios quiere que usted se determine por fe a alcanzar todas aquellas promesas que Dios le ha dado. El miedo paraliza y no permite que caminemos, que avancemos hacia donde Él nos está llamando. Tened ánimo, dice ahí. Mire, el miedo destruye el ánimo. El lunes le digo que Dios me ha confrontado con mis miedos. El lunes estaba yo desanimado. ¿Sabe cuántas veces he estado desanimado? El lunes. Tengo 27 años en Cristo. Había estado 2 horas desanimado. Y aparte de esas 2 horas, el lunes. Y yo decía: ¿qué me pasa? Yo estaba todo inquieto. ¿Sabe qué? Tenía una carga tremenda por usted, por ustedes, por la congregación. Porque me preocupa que usted esté recibiendo lo que Dios está soltando para esta barca. Y me preocupa en cierta medida que usted esté batallando con miedos y temores como yo batallé. ¿Y sabe qué? Que estaba desanimado. Yo no sabía que era desánimo. Traía una carga, una angustia. Yo decía: ¿qué es esto? No pude poner mucha atención porque tenía la visita de el pastor Demófilo de Chiapas, tenía la visita del profeta Harmon y tenía la visita de Mario de Huejotzingo, y los 3 estaban en mi casa. Estábamos platicando hasta altas horas de la noche. Le decía yo al profeta Harmon: profeta, creo que ya está usted cansado. Y yo también. Y me decía: fue hermoso. Bueno, finalmente lo pude ir a dejar a su casa. Así es que ese día ya no pude tratar con eso, pero al día siguiente en la mañana me puse a orar. Yo dije: Señor, tú me tienes que dar una palabra, porque yo no entiendo por qué me siento así, por qué siento tanta preocupación por la congregación. ¿Y sabe qué? Puse 20 minutos de una enseñanza del apóstol Abelar, y fue algo sensacional, porque él dijo: lo que tenga que hacer, hágalo sin temor. Era miedo, era temor. Fue una bomba de bendición para mi vida escuchar a Dios a través de esas palabras. Él estaba hablando de la guianza del Espíritu, y soltó esa palabra en medio de la oración final. ¿Y sabe qué? Para mí fue una bendición tremenda escuchar: lo que tenga que hacer, hágalo, pero sin temor. Y yo me di cuenta que el miedo nos desanima. No solamente nos desanima, nos paraliza, nos detiene, no nos permite ir hacia donde Dios quiere que vayamos. Por eso usted y yo no podemos tener miedo. Tenemos que tener la determinación de dejar los miedos.
El miedo es la mejor, la más sofisticada arma del enemigo. Siempre va a usar el temor. El temor lo va a usar para preparar el camino donde él se pueda mover. La fe prepara el ambiente, prepara el corazón, prepara a las personas para que Dios se mueva poderosamente. El miedo lo hace con el enemigo. Por eso usted no puede tener miedo. Dice Romanos 14:23 que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Así es que nosotros tenemos que tener fe, no tenemos que tener miedo. El miedo produce duda. Y la duda nos atora, la duda lastima el corazón de Dios. La duda nos hace no alcanzar lo que Dios nos ha preparado. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que usted y yo tenemos que tener fe y no tenemos que tener miedo. El miedo tiene que apartarse de nuestras vidas. La fe abre la puerta, prepara el camino para que Dios se mueva y nos lleve a alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Primera de Juan 4:18 dice que el diablo usa el temor para golpear nuestras vidas. ¿Cómo? Dice ahí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Eso que usted teme es un arma que el diablo está usando en su contra para que usted abra la puerta y permita la entrada y golpee eso que usted teme, su vida. No tenga temor, no tenga temor. Si quieres regresamos por favor a Mateo 14:26, 27. Tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. ¿Cuántas veces el Señor se está acercando a nuestras vidas y nosotros tenemos miedos? ¿Cuántas veces el Señor nos está hablando algo nuevo y nosotros tenemos miedo y rechazamos lo que es de Dios porque no lo entendemos? Aquí hay personas que rechazaron a Dios porque no entendían y tenían miedo por años, otros por meses, otros por días, pero porque no entendíamos, porque teníamos miedos. Es probable que haya personas aquí que vinieron hoy por primera vez y vinieron con miedo. Yo le quiero decir, no tenga miedo. Si usted siente que Dios se está moviendo, Dios está aquí y está respaldando lo que se está hablando. Dios le está hablando a usted. Yo soy, no temas. Me encanta el verso 28, porque el verso 28 es la médula espinal de lo que estamos hablando. Hay dos tipos de personas. Las personas que se someten al temor, viven con sus miedos, han aprendido a cohabitar con sus miedos y están en una zona de confort donde viven con sus miedos. Pero hay un segundo tipo de personas, aquellos que están determinados a enfrentar sus miedos. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué preciosa respuesta de Pedro. Su respuesta está cargada de determinación y de fe. Hay personas que están aquí muy cómodas en su área de confort. Dios te está moviendo, Dios está hablando a tus miedos. Tienes que enfrentar tus miedos. Y Pedro levanta la mano y le dice: Señor, si eres tú, pide que yo vaya contigo. A ver, ahora sí, Dani, vamos a seguir la actuación. Di: ven. No, tú eres Jesús, yo soy el que va a ir.
A ver, para hacerlo más enfático. Señor, si eres tú, di que yo vaya andando sobre las aguas hacia ti. Mire, qué determinación de Pedro. Ya no fui tan ágil como para hacerlo así bonito, soltar los pies por arriba. Pero imagínense usted que van los pies así volando y ¡pa! Cae en el agua. Yo voy a caminar sobre el agua. Otra vez. ¿Sabe qué? Cuando Dios nos da una palabra y dice ven y nos está llamando, tenemos donde pararnos para hacer cualquier cosa que Él nos está pidiendo. Sin esa palabra, yo no me aviento al agua. ¿Usted? Pero gracias a Dios, porque Él nos ha dado palabra y nos ha dado la convicción y la certeza que es para allá, que es hacia donde Él nos está llamando. No hay ningún ápice de duda de que vamos en la dirección correcta. Pero le quiero decir una cosa: es necesario que nosotros enfrentemos nuestros miedos. ¿Qué es lo que tememos? Y lo enfrentemos ¿con qué? Con fe. Con fe. Es esa palabra que Dios nos ha dado. Esa palabra que nos llama a salir de nuestra zona de confort, de ese lugar cómodo donde no hay pruebas, donde están nuestros miedos y siguen escondidos. Es esa palabra que confronta nuestros miedos la que nos hace salir y brincar a las aguas. Usted se puede imaginar a Pedro sacando primero la piernita y luego la otra y bajándose de todas maneras. Tuvo las agallas para enfrentar su miedo. Yo prefiero imaginármelo saltando al agua para enfrentar su miedo. Porque hubieron ahí otros que se quedaron escondidos en su miedo, sometiéndose al miedo que tenían. Pero Pedro enfrentó su miedo diciendo: si eres tú, Jesús, pide que yo vaya donde tú estás. Ya regrésate, mi Dani, porque no sé cuánto más vaya a ser. El único hombre después de Jesús de haber caminado en las aguas fue Pedro, porque enfrentó su miedo. Y yo sé que Dios a muchos aquí les ha dado una palabra y están seguros de que van en la marca correcta y que vamos con el destino correcto. Y Dios les ha hablado a través de lo que ha sucedido en estos 4, 5, 6 meses. Yo no sé, a lo mejor desde antes. Pero lo que sí sé es que hay otros que están luchando. Yo le vengo a decir hoy: si usted hoy abre su corazón y oye la voz de Dios, avance, enfrente sus miedos. ¿Qué es eso que tememos? No le vamos a tener miedo. No le vamos a tener miedo. Queremos caminar sobre las aguas, queremos caminar sobre las circunstancias, queremos hacer caso omiso de ese aire, de ese viento que se está levantando en contra de nosotros, y de esas olas que golpean nuestro ser mientras avanzamos, porque tenemos una llamada, tenemos una palabra de parte de Dios en la que nos paramos firmes y avanzamos hacia lo que Él nos está llamando a hacer. Yo no me voy a quedar en esa zona de confort donde los miedos están acomodados. Yo voy a salir a enfrentar todo tipo de miedo que se levante, porque Dios me subió en esta barca y yo sé que tiene un destino eterno. Y quiero enfrentar todo tipo de temor, todo tipo de resistencia, todo tipo de viento, de olas que quiera detener lo que Dios me está llamando a hacer. Me encanta cómo respondió Pedro, pero más me encanta que Jesús no vio arrogancia en ellos, sino vio un corazón con hambre y sed de vivir en lo sobrenatural, de probar
lo que Dios tenía para él, de conquistar lo que Dios tenía para él. Qué tragedia cuando nuestros miedos nos estorban, nos detienen y nos impiden alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Es solo a través de la fe que nosotros alcanzamos las promesas. No es a través del miedo, es a través de la fe. Nuestros miedos que nos detienen, que nos estorban y nos detienen, esos no ayudan en nada. Nos roban. ¿Por qué está usted aquí? Porque Dios lo metió en el arca. Está usted aquí porque usted ha comprendido que Dios tiene algo más para usted. Que Dios está hablando a su vida y quiere más de usted, y quiere hacerlo crecer, y quiere llevarlo a mayores retos. Qué desafío manda que vaya yo a ti caminando sobre las aguas. Ven. Es maravilloso vivir rodeado de desafíos donde nosotros podemos desafiar con la fe. Mi incapacidad deja todo en las manos de Dios, en manos de la fe. Por años me moví en una zona confortable y cómoda donde yo tomaba decisiones conforme a los dones y talentos que Dios me dio y en base a una fe que Él fue edificando. Pero hoy los retos me superan y los retos a veces me dan miedo, pero tengo que enfrentar ese miedo con determinación, sabiendo que Dios me ha llamado a vencerlos y los voy a vencer. Y usted también. Usted también. Yo no sé cuántos de ustedes entienden que las olas estaban grandes, que el viento estaba moviendo las olas y golpearon. Mientras él caminaba, no crea que era el piso lisito, había oleaje y golpeaba contra él. Mientras él estuvo determinado en ir a Jesús, las cosas iban caminando bien. Por eso hice el ejemplo de Daniel, para que usted se diera cuenta que no fue aquí, o sea, no nomás se paró en el agua, él caminó. Jesús te metió en esta barca, pero ahora te está llamando a salir a encontrar tus miedos y desbaratarlos y vencerlos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sentado en la zona de confort? ¿O vas a levantarte? ¿Vas a saltar de esa zona de confort a andar sobre las circunstancias, sobre la adversidad, sobre los problemas, sobre todo aquello que quiere impedir que tú llegues a cumplir tu llamado? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo he decidido saltar a las aguas y caminar por encima de ellas, y caminar por encima de toda adversidad y de todo obstáculo y de todo aquello que quiera resistir, que yo llegue a donde Dios me está llamando. ¿Qué vas a hacer? Yo no me voy a quedar sentado cómodamente. Mientras tenga vida voy a seguir a Jesús y voy a enfrentar cada uno de los desafíos que ponga delante de mí. Cada vez que diga, ven, yo voy a ir. Yo voy a ir. Y si en el camino me dejan solo, no me importa, yo voy a seguir yendo. Porque tengo la convicción y la certeza de que Dios me subió a esta barca y que Él quiere que yo siga adelante. Porque no seguimos a los hombres, seguimos a nuestro Dios. Su nombre es Jesucristo. Y si Él nos ha dado una palabra y nos ha dicho ven, nosotros vamos a seguirle, aunque en ello tengamos que entregar la vida. ¿Sabe qué es lo tremendo? Lo tremendo es que aunque mi fe falte, aunque en un momento dado yo pierda de vista que tengo un llamado, que tengo determinación, que tengo fe, se me olvida que no debo de tener miedo y empiezo a ver las circunstancias y me empiezo a hundir. Al clamar, Señor, sálvame, su brazo poderoso me va a sacar de las aguas. No hay manera de que yo me ahogue. No hay manera de que yo pierda
Jesús está conmigo. ¿Quién contra mí? Yo hoy vengo a retarlo a que salga de ese lugar confortable, salte a las aguas y camine por encima de todo temor, de toda adversidad, de toda resistencia que le esté oponiendo el diablo. Yo hoy vengo a retarlo a que determine en su corazón seguir adelante hacia el cumplimiento del llamado que Dios le ha dado. Yo hoy vengo a retarle a que no importa cuál sea el riesgo, no importa lo que tengamos que atravesar para llegar a donde Dios nos está llamando, que podamos tomar con valor la determinación de caminar hacia Él. Yo creo que usted y yo estamos llamados a caminar por encima de las aguas, por encima de la adversidad, rompiendo las olas y rompiendo el viento hasta donde está Él. Yo quiero retarle el día de hoy a que usted no se someta al temor y se quede en esa zona confortable, sino que enfrente sus miedos con fe, con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo. No le estoy diciendo que usted niegue la palabra o niegue al Señor. Lo único que le pido es que no se deje llevar por su opinión, sino que crea lo que la palabra le está hablando. Dice Romanos 1:17 que el justo por la fe vivirá. Si no sabe cómo seguir adelante, pregúntele a Dios, que Dios le enseñará cosas grandes y ocultas que usted no conoce, que yo no conozco. Si nosotros clamamos a Dios y le preguntamos cómo hacer las cosas y las hacemos y nos equivocamos, ¿sabe qué? Él nos va a poder ayudar y nos va a volver a enseñar y nos va a volver a... ¿Sabe cómo regresó Pedro de donde estaba Jesús a la barca? Caminando sobre las aguas. ¿O usted se imagina a Jesús así, jalando caminando sobre las aguas? Números 32:6. Es tiempo de creerle a Dios, no de ser pusilánime. Es tiempo de estar seguros y convencidos de lo que Dios nos está hablando y caminar por las aguas, sobre las aguas. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Escúchenlo, por favor. Esto es la voz de Dios hablando a su espíritu. ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Dios está convocando a nuestra iglesia a avanzar, a no quedarnos como estábamos. Hemos orado por meses: Señor, no me dejes como estoy, no me dejes así, sigue metiendo tu mano, saca la basura, transforma mi vida. Y Dios ha estado respondiendo y ahora nos da miedo. Es tiempo de saltar a las aguas y caminar sobre las aguas. Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Cada batalla que ganamos, conquistamos un territorio que nos da mayor autoridad, nos da mayor unción, mayor territorio para movernos con libertad. Las batallas pasadas solamente hablan de que Dios nos va a respaldar en las batallas futuras. El mismo que lo libró y lo salvó del oso y del león allá atrás es el mismo que lo librará allá al frente del gigante o de cualquier otro que se ponga enfrente. Y usted y yo estamos llamados a desbaratar el miedo
con el que primero quiere atacarnos. ¿Cuál es el sentido de su vida? Para mí, la vida tiene sentido en cuanto que Dios todavía me tiene aquí para extender su reino, conquistar territorio para Él, ofreciéndoselo a Él. Pero el beneficio es que eso a mí me ensancha, me hace crecer, me da autoridad, me da una mayor unción. Yo creo que es tiempo de que nosotros enfrentemos nuestros miedos. Para caminar sobre las aguas se requieren de dos cosas: fe y obediencia. Es muy importante la obediencia, porque si Dios te llamó, pues tienes que hacerlo. Si Dios no te ha llamado, pues no hagas nada. Pero si Dios te llamó, obedece y actúa con fe. Cierre sus ojos, por favor. Así, con sus ojos cerrados. Y antes de orar, quiero decirle que hay un jueguito por ahí que se está dando en las escuelas que se llama Charlie. Yo le quiero decir que es un juego demoníaco. No permita que sus hijos lo jueguen. Los eruditos del mundo son unos ignorantes en cuanto a la voluntad de Dios. Así es que no crea que es la física o que es una cosa rara. Yo escuché a algunos eruditos del mundo justificar eso con una bola de barbaridades. Es una puerta abierta para que los demonios toquen la vida de sus hijos. No permita que jueguen ese tipo de cosas. Cierre sus ojos, por favor. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque tú hoy estás hablando al corazón de muchos en este lugar y les estás enseñando, les estás hablando y les estás diciendo: ven, sal de tu zona de confort, sal de ese lugar donde hay temor, donde has estado con miedo, y ahora Dios te está pidiendo que salgas y enfrentes esos miedos. Padre, gracias, porque hay personas aquí que tenían dudas, que tenían miedos, pero hoy en el nombre de Jesús yo ato ese espíritu de temor, yo ato ese espíritu de duda y los reprendo y les ordeno que salgan a lugares áridos y desérticos y que no vuelvan más. En el nombre de Jesús rompo toda atadura, ligadura y cadena de temor, de duda, en el nombre poderoso de Jesús. En cada persona en este lugar declaro libertad, libertad para enfrentar todo temor, todo miedo, toda duda, todo desánimo, en el nombre de Jesús. Toda incertidumbre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.